Aleluya, damos gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Y en esta hora quiero pedirle al pastor Raúl García que pase por aquí. Él estará compartiéndonos el mensaje de la palabra hoy. Sean nuevamente todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Poderoso Señor, estamos conscientes de tu presencia en este lugar y de que nosotros somos tus invitados. Tú no eres el invitado de honor, tú eres el dueño de todo esto. Tú eres el Señor, tú eres el que preside, tú eres el que guía. Y como deseamos, Señor, que tú este momento lo tomes también y que tú, Espíritu Santo, filtres nuestro corazón, llegues a lo más profundo de todos nosotros, aclares y persuadas nuestro pensamiento y nuestra mente, y aún cambies el rumbo de nuestra voluntad, si ese rumbo que tenemos ahora fuera necesario cambiar, en cualquier área o esfera de nuestra vida, con el poder tuyo, Espíritu Santo, y con tu palabra que es espada de dos filos, de la manera que tú sabes hablar y solo tú, habla a nosotros, y que hoy seamos un poco más semejantes a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos amados. Cuando estamos en la escuela, cuando tenemos clases de literatura, sea en español o en inglés o en cualquier idioma, nos enseñan generalmente a hacer análisis literario. Y entonces nos enseñan a hacer análisis de personajes, de la situación, el desarrollo de la historia, el nudo de la historia precisamente, sea novela o sea lo que sea, el género literario, y el desenlace y todo eso. Y hoy yo quiero compartir con ustedes algunos elementos de la Navidad, un poco de análisis de los elementos de la Navidad. No voy a hablar solo de personajes, sino también de lugares y de otros aspectos. Entonces he decidido llamarlo así, simplemente elementos de la Navidad. Hoy vamos a compartir de eso. Y el primer elemento de la Navidad es el elemento de la ciudad, el lugar. Estábamos cantando hace un momento acerca de la aldehuela de Belén. ¿Se fijaron? Oh, aldehuela de Belén. Estábamos cantando acerca del lugar donde nació Jesús, en una aldea, en una pequeña aldea de esa región de Judá. Ahora, vamos por favor a Miqueas capítulo 5. Voy a estar dándoles ciertas citas bíblicas para que vayan conmigo acompañándome y veamos cómo en cada una de esas citas aparecen esos elementos. Entonces vamos a ir a Miqueas, por favor. Si se le hace difícil dónde está Miqueas, entonces espérese a la máquina acá que nos va a ayudar, ¿sí? Después de Jonás está Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 2. Miqueas es un libro profético, ¿sí? Está en el Antiguo Testamento. Cientos de años, escuchen lo que voy a decir, cientos de años antes de que Jesucristo naciera, el Señor había revelado a sus profetas que en ese preciso lugar de Belén, en una pequeña aldea, ahí iba a suceder una cosa muy especial. Miqueas 5, 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
Leo de nuevo: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una aldea pequeña. Cualquier persona podría imaginarse que los grandes personajes de la historia nacen en grandes ciudades y se crían en grandes urbes. Pero en el caso del Señor Jesús no fue así. La Escritura nos dice que esta parte de la palabra, esta profecía, se cumplió cientos de años más tarde, cuando Jesús nació en Belén. Y mire qué interesante, porque nació en Belén no porque allí viviera José y María, sino porque el Señor arregló la historia y sincronizó los movimientos, los edictos de grandes emperadores, para que hubiera movimientos de personas y José y María se tuvieran que mover e ir a Belén. En la historia hay solo un Señor, y ese es Dios. Él es capaz de mover toda la maquinaria de la historia para hacer que todos los detalles vayan cumpliendo el plan de Él. En la vida no hay nada fortuito, mucho menos en la vida del cristiano. En la vida no hay nada de casualidad, aunque a veces así parezca. Las casualidades más bien son causalidades, porque siempre hay una causa detrás de lo que nos pasa. Siempre hay algo, y si nosotros estamos atentos a ver, lo vamos a poder notar. Qué lamentable cuando pasan las cosas y nosotros no nos damos por enterados de lo que Dios está haciendo en nosotros. A veces interpretamos mal lo que nos sucede. Muchas veces interpretamos equivocadamente lo que está pasando, porque lo interpretamos con estos ojos, con estos oídos, con esta cabeza, pero pocas veces nos atrevemos a interpretarlo con la dirección del Espíritu Santo y con su palabra. Pero cuando lo hacemos así, entonces las cosas adquieren sentido. Y aquí está una de ellas. ¿Quién le iba a decir a Miqueas que estaba profetizando algo que iba a suceder cientos, siglos más tarde, y que justamente en una pequeña aldea, no en Jerusalén, la gran ciudad de los judíos, no en Jerusalén, ni en Capernaum, ni en cualquier otra ciudad, sino en una aldea pequeña, iba a nacer aquel a quien celebramos hoy? ¿Dónde nació usted? No me diga. Pero al fin del día no importa. En el cronómetro de Dios, ahí hay un plan. En la sincronía de Dios, ahí hay un propósito. Y usted y yo haremos muy bien en preguntarle al Señor: oye, Señor, ¿y para qué todo esto? Señor, ¿para qué me está pasando aquello? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué quieres tú hacer? Así que lo primero que quiero resaltar en este análisis de elementos de la Navidad es el lugar. Fue en una pequeña aldea. En pequeños lugares también suceden grandes cosas. En pequeños lugares también Dios es capaz de hacer grandes cosas. Así que, amado, capte esto, por favor. ¿Listo para el número 2 del análisis? Lo primero es una ciudad pequeña, ¿sí? Lo segundo es una jovencita sencilla. En la Navidad hay una figura importante allí. No es la principal, pero es muy importante. Una jovencita sencilla. Algunos estudiosos, yo creo que, si no todos, la gran mayoría, están de acuerdo en pensar que María era una adolescente en el tiempo que se unió con José. Es una jovencita sencilla y sensible a la voz de Dios. Pienso que a
había muchas de esas en aquel tiempo, como hay ahora. Pero es una jovencita. Ojo, no es una anciana, no es una mujer madura, es una mujer inexperta en la vida. Una jovencita nueva, no sabe nada de la vida. Quizás solamente lo que sabe es hacer tortillas, no creo, porque allá no se usaban las tortillas, pero hacer los quehaceres de la casa, hacer lo que cualquier mujer de su edad en ese tiempo ya debía saber hacer. Pero ahí está María. Ahora vamos a Lucas 1, Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 se nos habla particularmente de ella. Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante. Lucas 1. El segundo elemento es una jovencita sencilla y sensible a la voz de Dios. Lucas 1:26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ya no es una aldea, ahora es una ciudad un poco más grande. Se llama Nazaret. A una virgen, y quiero que sepa que en la Biblia las palabras no son simplemente ocurrencia de nadie, ¿sí? Las palabras siempre tienen una razón de ser. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y cómo termina este versículo? Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel la pregunta obvia: ¿y cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Y eso de no conozco no quiere decir que no conociera varones, muchachos, pero que nunca había tenido relaciones con ningún hombre, relaciones sexuales. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Elizabeth en su vejez, María en su adolescencia. Muy diferentes situaciones. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Finalmente, el versículo de este párrafo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Escuche las palabras: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La lectura de esta parte de la escritura pues podría ser muy sencilla, muy simple, pero lo que está relatándose no es nada simple, porque es una chavalita, quizá de 16 años, de 17 años, que de repente se encuentra que está encinta, está embarazada. Y en aquel tiempo, estar embarazada sin estar casada era sumamente peligroso. Y bueno, y si nos pusiéramos ahorita en nuestro contexto, en el contexto de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos y del por qué sí y del por qué no, entonces con toda razón María pudo haber dicho: ¿y yo por qué? ¿O no creen ustedes? Digo, estamos tratando de hacer un pequeño análisis, muy rápido por cierto, literario, de esto que está aquí.
Pero ¿y yo por qué? No, yo eso no. Jamás. No sé cuántas ideas, cuántos pensamientos pudieron haber cruzado en la mente de esta chiquilla, pues. Y sin embargo, me llama la atención de que aquí está otro elemento importante en todo el tema de la Navidad. Una jovencita sencilla que escucha, que expresa su ignorancia, y vaya, pues claro que era una ignorancia justificada, ¿no? ¿Y cómo será esto? Cualquiera de nosotros sería ignorante en ese sentido. Una jovencita sencilla y sensible a la voz de Dios. Ahí está una persona sencilla y sensible a la voz de Dios. Entonces, primero tenemos una ciudad, una aldea pequeña, y luego tenemos una mujercita muy joven, una adolescente. Y el tercer elemento que quiero compartir con ustedes es un hombre justo. En la Navidad, en la Navidad real, la Navidad histórica, aparece un hombre justo. No nos dice qué edad tenía. Se antoja pensar que tenía más edad que María. Pero me llama la atención y me ha llamado por años que la Biblia le adjetiva con la palabra justo. Si usted va conmigo a Mateo 1, 18 al 24, Mateo 1, 18 al 24, esta palabra va a resaltar, al menos para mí resalta. Muchas veces la pasamos por alto, la leemos y como si nada, pero ahí está. Mateo 1, 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, es decir, comprometida, María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, antes que ellos tuvieran su relación matrimonial natural y normal, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y observe el versículo siguiente: José, su marido, como era ¿qué? Justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Era justo y no quería infamarla. Infamar quiere decir, crearle mala fama, empezar a desprestigiarla, empezar a sacarla al balcón y sacar a relucir qué estaba pasando. Bueno, pues porque no era humanamente creíble que una muchacha hubiera de tener un bebé, primero sin tener relaciones, y luego ese tema de la historia, que seguramente María le había dicho ya a José que había aparecido un ángel con ella y le había hablado y le había dicho toda una instrucción muy amplia. Pero mire, José, su marido, como era justo. Hay otras traducciones que traducen esa palabra como bueno, era un hombre bueno. Si José era justo en el aspecto solamente de justicia, de que le gustaba que la ley se cumpliera, entonces lo que hubiera hecho era exhibirla, porque la ley hablaba en esos términos, o posiblemente pues dejarla porque no era un hijo de él. Pero él era justo y era bueno, era un buen hombre. Y en ese momento difícil que José tiene, donde está pensando a 1000 por hora, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nos está pasando a nosotros? En ese cavilar viene ahora la aparición del Señor con él. Versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Le saca su historia, ¿no? Su estirpe. Tú acuérdate de dónde vienes, acuérdate cuáles son tus antecedentes, quiénes son tus antepasados. Para tus antepasados hay promesas, hay profecías. Tú estás en esa línea de las promesas y de las profecías, y una de esas promesas y una de esas profecías es que de esa línea vendría el Salvador del mundo.
como se dijo, de ti, Belén, ahí me saldrá un guiador. Ahí saldrá el que reine para siempre. Y entonces el rey empieza a hablar con José y le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José, como era justo y no quería infamarla, ahora entendiendo esta pieza de información directamente del Señor, la recibe sin problema alguno. Pero quiero hablar de ese hombre. Era un hombre justo, que tenía un corazón bueno, que no quería causarle problemas a esa chava a la que él amaba, porque él quería a esa chava, ¿no? Él quería a ella. Él quería pasar toda su vida con ella. Y entonces, qué bueno que en esos momentos, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestras vidas, siempre hay algo que el Señor usa para hablarnos y aclararnos lo que está pasando y decirnos por dónde caminar. Ese tercer elemento es José, el hombre justo, que está dispuesto incluso a abandonar secretamente, a perder su batalla para no perjudicar a su amado. Entonces ya tenemos tres. ¿Sí se están acordando? ¿Cuál fue el primero? Una pequeña aldea que nadie debe despreciar y nadie desprecia hoy. El segundo, ¿cuál fue? Una chavalita, ¿va? Una joven, una adolescente, inocente, sencilla, sensible a la palabra de Dios. El tercero es un hombre justo, ahí está. El cuarto elemento que quiero notar esta mañana es un pesebre humilde. Otra vez vamos al tema del entorno, del lugar, en nuestro análisis de la Navidad. Un pesebre humilde. No es una cama suavecita, no son cobijas y sábanas limpias que huelen a... ¿Cómo se llama el suavizante ese rico? El que usted quiera. No son sábanas limpias, no son cobijas así acolchonaditas. Es un pesebre. Un pesebre. Yo nunca he escuchado, excepto esta historia de que alguien nazca en un pesebre. Por pobre que sea, pues lo tienen en otro lugarcito, ¿no? Un poquito más arreglado, un poco más digno. Pero aquí está, es un pesebre humilde. ¿Por qué Dios escogería eso? ¿Por qué Dios el Todopoderoso escogió que su hijo naciera en un lugar donde comen los animales, donde olía a animales, a estiércol de animal? ¿Por qué? En el tiempo nuestro ahora, todo tiene que estar bonito, ¿no es cierto? Para que nazca el bebé. Todo tiene que estar bien iluminado, bien tibiecito, bien calentito. Todo tiene que oler bien, todo tiene que estar bien esterilizado. Bueno, ¿a quién no le gusta pensar de esa manera? ¿Por qué Dios escogió eso? ¿Su hijo no lo merecía? ¿No merecía lo mejor? No sé. No sé por qué. La Biblia no dice por qué. Lo asombroso es que teniendo todo para que fuera el nacimiento más esplendoroso del mundo, donde todo estaba bien bonito, bien arreglado, luces por aquí, luces por allá, cámaras por acá. Ahí está. No hay habitaciones en el hotel, no hay ni siquiera una sala por ahí con un sofá cama. Hay solamente un establo, y ahí está un pesebre, hermanos, humilde, sencillo. El Dios que hizo los cielos y la tierra
escoge eso. Es un contraste que desconcierta, ¿no es cierto? ¿Cuántos padres hay aquí que escogerían algo así? Nadie. Yo he leído libros y revistas, periódicos que tienen su página de sociales, y todo el mundo quiere aparecer en las sociales, y se vivió en tal lugar, y fue a tal parte, y compró tal carro, y bla, 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 bla. Esas son las sociales de nuestra época. Y en la Biblia vienen las sociales. Nació un pesebre. Ese es Jesús, hermano. Quizá porque al Señor Jesús no le deslumbra nada, ni lo inhibe nada, ni lo intimida nada, ni lo acompleja nada, porque Él sabe quién es. Él sabe quién es. Su autoconcepto jamás ha dependido de qué es lo que le rodea, o quién le rodea, o en dónde está, o cuánto tiene aquí o acá. Qué tristeza, ¿no?, de nosotros los seres humanos que tenemos muchos complejos, muchos traumas, que si no tenemos esto, nos sentimos mal, que si no tenemos esto otro, sentimos que somos menos, que si no hay tal o cual cosa en la casa, sentimos que nos van a hacer a un lado. Qué triste, ¿no? Qué pobreza de nuestra mente y de nuestra alma. Quien quiera que seas, donde quiera que trabajes, como que persiste el asunto de la insatisfacción. Yo quiero más, quiero esto también, y nunca estamos saciados. Y entonces este elemento, yo creo que es un elemento que habla así elocuentemente, sin palabras. Y estamos haciendo un análisis muy rápido, pero piense por favor, ¿en dónde reside el valor de la Navidad? ¿En el lugar donde Jesús nació? ¿En lo que Él tenía allí disponible en ese momento? ¿O en quién era Él? Y entonces también traspolamos la pregunta, bueno, ¿en dónde reside el valor de tu vida? ¿En lo que tienes? ¿En lo que heredaste? ¿En lo que te vistes? ¿En lo que comes? ¿O en qué? Cuando finalmente, hermanos amados, el que le da valor a nuestra vida al fin del día, pues es el Señor mismo que nació en ese pesebre que hay aquí. Porque el pesebre todavía aparece en la historia por el que nació allí, ¿no es cierto? El pesebre todavía se menciona hoy por el que nació allí. Y nosotros, los humanos, todavía podemos saber que tenemos valor, que somos valiosos por el que puede nacer en nosotros. Si Jesús nace en tu corazón, eso te va a garantizar que tienes el más grande valor de toda la creación. Y todas aquellas voces que has escuchado por años en tu vida, porque casi todos las hemos escuchado, yo creo que todo el mundo, de que no sirves, no puedes, no entiendes, no vales, no sabes, se van a desvanecer. Porque Jesús puede nacer en ti. Y las cosas cambian. Entonces llevamos una aldea pequeña que dejó de ser pequeña. Llevamos, ¿qué más? Una jovencita, ¿sí? Sencilla y dócil, sensible a la voz de Dios. Llevamos el tercero, ¿cuál fue? Un hombre justo y bueno. No era tonto, era justo y bueno. Porque a veces lo confundimos las cosas. Y luego la cuarta es un pesebre humilde. Finalmente, en este análisis,
quiero hablarle de dos grupos de personas que me llaman la atención. Estoy hablando del análisis de la Navidad. A lo mejor alguno de ustedes está diciendo, oye, ¿y cuándo vas a hablar de Rudolf? Rudolf no viene en la Biblia. Bueno, pues por lo menos de Santa. Hermanos, tampoco vienen. No vayan a estar diciendo, pastor, se te está olvidando. No, pero estamos haciendo un análisis de la palabra de Dios, no de la mercadotecnia, no de las superficialidades del mundo, ¿sale? Estamos hablando de algo profundo, de realidades, no de mitos, de leyendas, no de invenciones de los mercadólogos. Ese es otro boleto, ¿sí? Ese es otro asunto. Estamos hablando de lo que sucedió en aquel tiempo, hace poco más de 2000 años, la realidad, lo que pasó, lo que quedó registrado, lo que cambió la historia, las cosas pequeñas, insignificantes, pasadas por alto por cualquiera, que lograron simplemente perpetuarse. De eso estamos hablando. Finalmente, déjenme hablarle de estos dos grupos de personas. El primero es el grupo de los pastores. Los pastores siempre cautivan, ¿no? Cautivan porque son gente sencilla también. Son gente de campo, dedicada a cuidar su ganado. Sus aspiraciones generalmente no eran muchas, simplemente tener ganado, para cuidarlo, para comer, para vivir, es todo. ¿Qué más quieres? Esos son los pastores. Bueno, a ellos Dios escoge para enviarles un montón de ángeles que se les aparezcan, que hablen con ellos, que canten grandes canciones y que ellos las disfruten, que reciban mensajes de Dios. A ellos se les aparece ese grupo de ángeles. Dos grupos de personas. El grupo de pastores, Lucas 2:8. Por favor, vamos a ir rápidamente. Lucas 2, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice así, Lucas. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. No sé si ya se dieron cuenta, pero hay una palabra recurrente en cada una de estas apariciones, la palabra temor. No tengas temor, porque es lo que les dice el ángel. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Allá en Belén les nació hoy. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Buena voluntad de quién? De Dios, para con los hombres. Dios estaba expresando en Cristo su buena voluntad para toda la humanidad. La voluntad de salvar, la voluntad de perdonar, la voluntad de transformar, la voluntad de levantar otra vez a la humanidad a la compañía con Dios, al nivel de compañía con Dios, de volver a andar juntos como anduvo Adán con él, de volver a caminar juntos, de volver a platicar juntos, de volver a tener intimidad juntos. Eso era lo que estaba sucediendo. Buena voluntad para con los hombres. Hay veces que pensamos que Dios tiene mala voluntad con nosotros. No sé si le ha pasado. Porque a mí se me hace que tú no me quieres. Sí. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no aquel? Mira, yo soy mejor que aquella. Amados, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Agradable a quién? Es agradable dentro del plan de Dios, es agradable. Tal vez no es muy agradable para nosotros, para usted y para mí en algún momento dado,
particular, puntual, específico, pero es agradable en todo el entorno, es perfecta. Y ahí está ese grupo de personas, otra vez, personas sencillas. Pero luego viene el otro grupo. Estamos analizando la Navidad. El otro grupo, un tanto opuesto, el de los magos, el de los reyes, el de los sabios, el de los sabios. Ese es un grupo diferente, es un grupo suntuoso pero no pedante. Suntuoso me refiero a su manera de vestir, a sus recursos, a la grandeza de conocimiento que tienen. A eso me refiero. Ellos tienen recursos abundantes, pero son gente también sabia. Son gente obediente, porque quién sabe desde dónde han venido moviéndose, tratando de entender qué lugar indica aquella estrella que está allá. Son gente que se está esforzando, escúcheme bien, por obedecer a la dirección de Dios. Otra vez lo voy a repetir. Son gente que se está esforzando por entender, discernir y obedecer a la indicación del Señor. No son gente engreída, son gente obsesionada por saber de qué se trata y dónde es el lugar. Al grado que se van y se meten en la cueva del lobo sin saberlo, ¿no? ¿Ustedes saben a qué me refiero? Bueno, espero que sí, y si no se los voy a decir. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 2, porque Mateo es el que habla de los reyes, magos, sabios, y Lucas es el que habla de los pastores, porque Lucas siempre se inclina hacia el área de los pobres, de los necesitados, y Mateo como que le tira por este otro lado de lo grande, de lo impactante. Ahora, vean conmigo, por favor, Mateo 2. Hermanos, esto está suave, ¿no? Mateo capítulo 2, y ahora comprendo al pastor, ¿verdad? Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey, y observe las acotaciones que da históricas, ¿sí? En días de el rey Herodes. Herodes no era una alma de Dios, ¿no? En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué? Dijimos que eran sabios, ¿verdad? Pero aquí parece que como que no eran muy sabios. Fíjense a dónde fueron a preguntar dónde había nacido el rey de los judíos. ¿A quién le preguntaron? Al rey Herodes. Oye, compadre, ¿ya supiste que nació el rey? ¿Cómo se les ocurre? Bueno, hasta los sabios se equivocan, hermanos. Podríamos decir hasta los sabios nos equivocamos. Y ahí están. Pero oye, en esa verdadera ingenuidad y desconocimiento, porque ellos están tratando de entender algo que todavía no saben a cabalidad. Y ahí van y se meten en la boca del lobo y le preguntan a Herodes: oye, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes pudo bien haberle dicho: pues aquí lo estás viendo, soy yo aquí estoy, yo soy el rey aquí. Pero Herodes era de mucho colmillo. No sé, pero díganme dónde está. Vayan y vean y me dicen. Bueno, ya saben la narración de la palabra, no le salió el tiro a Herodes. Pero aquí está este grupo de sabios de Oriente, otra vez un grupo muy diferente, contrastante al de los pastores, y haciendo lo que a ellos les toca, en lo que está dentro de su dominio, ¿no? Tratando de ir, de investigar, cometiendo errores, porque ¿quién no comete errores? ¿No? Por más inteligente y sabio que sea, cometiendo errores, siendo librados por el Señor, porque luego más adelante
como que parece que traen la misma onda de regresar por la misma ruta, pero el Señor les da un GPS diferente. No, regrésense por otra parte, compañeros. Ni se les ocurra volver por allí. El Señor siempre tiene que estarnos diciendo las cosas, si no nosotros vamos y nos metemos otra vez, ¿no?, entre las patas de los caballos. Pero bueno, este es otro grupo de personas hermoso. Llegan al lugar, se inclinan delante del rey. Ellos saben que ese pequeño que está allí es alguien diferente. Ellos saben que ese pequeño que está allí es un rey, pero no es un rey como ellos. Es un sabio, pero no es un sabio como ellos. Ellos saben que en ese pequeño, o que ese pequeño es Dios hecho de carne, hecho hombre. Es lo que saben. Y por eso van y lo buscan para adorarlo. No lo buscan solamente para aventarle un regalo y quedar bien. Lo buscan ¿para qué? Adorarlo. Tampoco lo buscan para ver qué palanca agarran luego para futuras necesidades. Lo buscan para adorarlo. Y entonces esto me sirve para terminar ya este momento. ¿Qué tipo de elemento, de personaje te interesa más a ti el día de hoy? ¿Cuál te llama la atención? ¿Con cuál te identificas? Si tú fueras un personaje de aquel tiempo, ¿cuál te hubiera gustado ser? ¿A cuánto les gustaría haber sido el hombre justo? ¿O a cuántos nos hubiera gustado ser uno de los pastores que dio el tremendo coro de alabanza allí? O no sé, tal vez alguien de usted puede decir: a mí me hubiera gustado ser María. Hermano, ¿qué personaje te hubiera gustado ser a ti? ¿Y qué actitud de esos personajes? Ahora, se darán cuenta que no hablamos mucho de personajes malos, ¿verdad? No hablamos de Herodes, no hablamos de los fariseos, de los líderes religiosos, no hablamos de muchos otros que están por ahí. Pero de estos, ¿qué lección te queda? ¿Qué lección te queda? Como dijimos, pues no aparece en la Biblia ni el Grinch, ni el reno de la nariz roja, ni quién, el cascanueces. O sea, no aparece mucho de lo que ahorita nosotros oímos y cantamos y todo eso. Ni el niño del tambor. No aparece ninguno de esos. Ahora déjenme terminar con esta pregunta. ¿Cuál debería ser, o cuál deseas tú y sabes que debe ser tu actitud hoy para con el Señor? De todo lo que vimos allí ahorita, de cada uno de esos personajes, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo? Esto espero de ti. Y muy probablemente usted y yo no sabemos todas estas historias, las hemos leído muchas veces, las hemos escuchado. Pero muy probablemente también, hasta el día de hoy, no nos hemos puesto a reflexionar, no nos hemos detenido a reflexionar de qué paso sigue en nuestro desarrollo como hijas o hijos de Dios en torno al tema de la Navidad. ¿Qué paso sigue? ¿Tendrá que ser la Navidad una historia congelada? Donde ya sabemos todos los elementos y qué se va a hacer y qué himnos vamos a entonar y quién va a prender las velitas es un tema de una historia congelada donde ya todo está
podemos crecer. Podemos romper como el Señor rompió la enemistad entre Dios y el hombre. Podemos romper nosotros enemistades entre nosotros. Podemos romper indiferencia de nosotros entre nosotros, o indiferencia hacia Dios. Podemos emocionarnos verdaderamente como los pastores que dijeron: ahí se quedan las ovejas, y vámonos, vamos a ver esto que se nos ha dicho. No dice que llevaron las ovejas, ellos me parece que simplemente corrieron y vamos. Sería válido, ¿no es cierto? Emocionarse a ese grado, decir: Señor, yo quiero ir a donde tú estás, yo quiero estar donde tú estás. ¿Qué te toca hacer, hermano, para ser alguien diferente hoy, en esta época, en base a todo esto que vimos? O simplemente tú puedes decir: yo me quedo comiendo tamales, me quedo con lo mismo, no quiero batallar, yo ya sé a quién le voy a sacar la vuelta y con quién voy a platicar, ya lo tengo definido claramente. Hermanos, feliz Navidad, y que Dios nos ayude para que podamos realmente sacar el provecho de esto que es la historia de la Navidad. La historia no son los mitos, no son las tradiciones, no son los paquetes de mercado, es la historia de la Navidad. Así que, amados, vamos a terminar con un tiempo de oración. Te voy a dar la oportunidad para que hoy le digas al Señor: aquí estoy, perdóname, no he entendido esto, no sabía aquello, no había pensado en lo otro. Te voy a dar la oportunidad para que hoy le digas al Señor: Señor, perdóname, porque yo traía este plan, este guión, yo ya había pensado hacer así, 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 pero sé que no es lo que a ti te agrada. O tal vez para que digas: Señor, gracias por confirmarme lo que yo había pensado, lo que ya había decidido, y gracias por ayudarme a seguir creciendo. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Y por cierto, si en este día tú dices: ¿sabes qué? Yo sí necesitaba escuchar esto, yo sí necesitaba escuchar esto de la necesidad de rendir mi vida a Jesucristo. Entonces yo te invito a que lo hagas en tu lugar. Puedes ponerte de pie, puedes quedarte sentado, puedes pasar al altar, puedes lo que quieras, como tú quieras, pero no distraigas tu corazón. No desaproveches la oportunidad de hablar con el Señor y decirle: ¿sabes qué, Señor? Sí es cierto, yo necesito mucho más de lo que yo pienso, necesito de ti. Y sabes, hermano, te invito, toma decisiones. La vida jamás se mueve sin decisiones, y tú hoy, quieraslo o no, estás tomando decisiones. Tú puedes decir: no me interesa, y luego vengo el otro domingo porque me interesa la rutina, y está bien, son decisiones. Pero hoy también podemos decirle, como individuos y como iglesia, al Señor, como familias incluso: Señor, sí queremos más de ti, y sí queremos seguir entendiendo la profundidad de lo que tú hiciste, de venir a nacer aquí a este mundo, que muchas veces es horrible, es detestable, apesta este mundo. Pero gracias porque tú nos das el sentido para vivir. Y si no fuera por ti, no valdría la pena vivir. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tus planes siempre sobrepasan a los planes humanos. Nadie podría imaginarse todo lo que tú tenías pensado hacer, aun cuando nos enviaste profetas y nos lo dejaste escrito en tu palabra, aun cuando
tú enviaste gente que enseñara tus escrituras, y aun cuando hemos oído muchos temas de esta historia, Señor, sigue siendo asombroso saber lo que hiciste y cómo lo hiciste. Perdóname, Señor. Perdónanos cuando somos tan superficiales. Perdónanos cuando somos tan torpes y tan necios, que seguimos los caminos del mundo como si no fueras tú una realidad, como si tú no hubieras nacido nunca. Perdónanos cuando vivimos como si tú nunca hubieras venido aquí y nunca hubieras vivido más de lo que nosotros vivimos, o sufrido más de lo que nosotros sufrimos. Perdónanos cuando somos tan torpes y tan necios. Señor, aquí estamos. Ven a nuestro corazón. En Él, Señor, hay lugar para ti. Yo te invito a que esta tarde o esta mañana le sigas diciendo: Señor, ven a mi corazón. En Él hay lugar para ti. Y yo te invito a que si no hay lugar, le abras un lugar. Si no hay un lugar porque no se lo has dado, porque hasta el día de hoy todavía sigues pensando si sí o si no, o pensando que así estás bien, hoy te invito a que le digas: aquí está el lugar para ti, y ya no es el pesebre, es mi vida, es mi corazón. Vamos a estar entonando este himno y voy a estar invitándoles, iglesia, para que todos los que estamos aquí, los que ya le hemos dicho al Señor: aquí está mi vida, y los que no le hemos dicho, los que no le hemos entregado nuestro corazón, yo les voy a invitar: acércate, ven hoy y ríndete al Señor y dile: sí, Señor, aquí hay un lugar para ti, aquí está. Puede ser tan pobre como el pesebre o no tan pobre, pero aquí está. Yo te invito a que vengas y le digas: Señor, aquí está, aquí hay lugar para ti. Vamos a entonar este canto, vamos a venir, vamos a acercarnos, porque a menos que el Señor nazca en el corazón de nosotros, que nazca en Belén no hará diferencia. En nosotros, en ti y en mí, tiene que nacer, y tiene que romper las barreras de odio, las barreras de separación, las barreras de amargura, las barreras de distancia, las barreras de pleito. Se tienen que romper, se tienen que caer, porque Cristo nazca en el corazón. De otra manera, nuestros cantos serían solo una presentación más. Vamos a orar. Sigue orando, sigue cantando. Hazle caso al Señor. Hazle caso al Señor. Dile: en Él hay lugar para ti. Amén. Gracias, Señor.